Hola, muy buenas. Bueno, a ver, que empecé a grabar y se me trabó la lengua y digo, voy a empezar de nuevo. Bienvenidos a Disfrutando su voluntad. Quiero leer un versículo de Salmo 33, 21, que dice: por tanto, en él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Uno de los muchos versículos que nos enseñan que Dios quiere que disfrutemos en nuestro caminar con Él. Ahora, la pregunta que os hice en el grupo y en la difusión también, esta es la pregunta. Voy a hacer unas sesiones acerca de las evidencias de que la Biblia que tenemos y que creemos es creíble, es verdad, es buena, que no tenemos por qué avergonzarnos de la Biblia. Y hay unas evidencias que quiero compartir con vosotros para que, pues cuando tenéis que defender vuestra fe en la Biblia, lo podáis hacer de una manera coherente y razonable. Pero bueno, aparte de eso, después había pensado posiblemente compartir unas sesiones, y ya sería una serie un poco larga, unas sesiones sobre la profecía, tomando información que usé en el pasado para algún instituto y alguna serie, sobre la profecía bíblica. ¿Qué es la profecía? No tanto viendo escatología de los últimos tiempos o tal, aunque eso entraría un poco, pero ¿qué es la profecía? Porque para mí la profecía es una de las pruebas más grandes que tenemos de que la Biblia es la palabra de Dios. La pura verdad, y que las promesas de la Biblia que se cumplen sí o sí, perfectamente bien todas, son una prueba irrefutable de que Dios es quien dice ser y su palabra es de verdad su palabra. Si os interesa esa serie sobre la profecía, que lo iríamos haciendo en cachos, pues darme un dedo con profecía, o no sé, y si preferís que ande con diferentes temas, como hasta ahora un poco he ido saltando, pues bien, eso también. A mí me da igual, tengo montones de temas para tratar, pero lo de la profecía se me ocurrió que igual podría interesar. Ya me diréis, no quiero perder más tiempo en eso. Muy bien, entonces, esta tarde, evidencias número 1, ¿vale? Una evidencia de que la palabra de Dios es lo que dice ser. La palabra inquebrantable del Dios eterno. Bien, lo que quiero hacer hoy es, bueno, primero estuve viendo, a ver, porque he oído varias versiones, pero ya parece ser que es cierto, que Federico el II, rey de Prusia, reinó a partir de 1740, creo que reinó casi 50 años. No era amigo de los judíos, pero él le preguntó a un consejero, algunos dicen consejero, otros dicen que era médico, no sé, preguntó a uno de su consejo y le dijo: ¿cuál es la mejor evidencia de que existe Dios? Y esta persona le dijo: el judío, la existencia del judío. Y eso fue en el año 1700 y pico, bueno, en el siglo XVIII. Entonces yo quiero ver ese tema un poco ahora en esta sesión, de que la nación de Israel es una buenísima evidencia de que esto es verdad, ¿vale? Entonces, vamos a verlo. Primero vamos a empezar en el libro de Génesis. Voy a leer del capítulo 12 y voy a leer los primeros 2 versículos, conocidos, seguro, por la mayoría. Llamamiento de Abraham. Dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Versículo 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Énfasis en esa primera frase. Haré de ti una nación grande.
¿Vale? Es una promesa muy clara, hecha hace aproximadamente 2800 años, o se cumple o no se cumple. Si la promesa no se cumple, pues ya no por qué creer nada, ¿no? Pero las promesas de Dios se tienen que cumplir, sí o sí. Dios es la verdad, no miente ni falla, es imposible que haya error en lo que diga. Y él dijo a Abraham, escrito esto hace 2400 años, más o menos, dijo a Abraham 400 años antes, haré de ti una nación grande. Es posible que incluso, mirando mejor, igual sería más bien 2900 años, pero bueno, más o menos, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que dice la historia? No he hecho una lista de todas las veces que se ha intentado destruir a los judíos. A nivel internacional, a nivel global, varias veces que conocemos muy bien. Uno está en Esther, ¿verdad? Conocemos bien Hitler y otras ocasiones. A veces globalmente, a veces en cierta región, destrúyelos. Y el hombre pecador, durante toda la historia prácticamente, ha estado en contra del judío. Como si fuera un conflicto, un odio, un rencor interno que sale del hombre, ¿no? Hacia el pueblo que Dios escogió. Vamos a ver unos versículos en el Antiguo Testamento, porque hoy, casi 3000 años más tarde, tenemos más judíos que nunca y están más fuertes que nunca. Prueba. Por eso dijo ese consejero de Federico, el judío. Pero vamos a verlo un poquito rápido. Jeremías 16, 14. Bueno, vete lento que tengo prisa. 16, 14. No obstante, aquí vienen días, dice Jehová, en tiempos de Jeremías, en que no se dirá, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Aquí habla clarísimamente de que Israel va a ser dispersado y esparcido por todo el mundo. Y Israel ha sido echado de su tierra en varias ocasiones. Y Isaías 11:11 dice, asimismo acontecerá en aquel tiempo lejano que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún queda en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amaut, y en las costas del mar, y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Dios habla una y otra vez de que serán esparcidos, pero los judíos, el pueblo mío, dice él, el pueblo de Israel, yo lo volveré a reunir. En Oseas, capítulo 3 y versículo 4, dice, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. ¿Te suena de algo? Como hoy, por ejemplo. Están sin rey, sin príncipe, etcétera, etcétera, etcétera. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios, y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Ahora, algunas de estas profecías tienen varias interpretaciones, algo que veríamos en esa hipotética serie de profecía. Pero aquí está diciendo que va a haber un tiempo,
cuando no van a, aquí no lo dice, pero no es que no van a estar en su tierra, no van a tener nada. Y luego en Amós, capítulo 9, 15, el último versículo de Amós dice, bueno, el 14 dice, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, etcétera, etcétera, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Nunca más, esa frase, se me queda algo grabado que os voy a contar dentro de un momento. En 1948, el 14 de mayo, se estableció, en contra de todos los pronósticos, en contra de todo lo que pensaba el mundo, se estableció Israel, en la nación de Israel, el 14 de mayo de 1948. Y el mundo no se lo creía. ¿Por qué? Pues porque estaban totalmente rodeados de enemigos. Tenían más o menos 800.000 habitantes. Más o menos, según las cifras que he visto. En 2019, el año pasado, habían 9 millones de habitantes, la mayoría judíos. 9 millones. Yo diría que se está cumpliendo la palabra de Dios. ¿No os parece? Cuando fuimos hace ya 13 años a Israel con los Álvarez, estuvimos, y con el hermano Billy Patterson, fuimos a Masada, y pasó algo ahí. Masada es un monte, igual os pondré una foto, si me acuerdo, una imagen en la pantalla. Es un sitio donde los judíos se refugiaron antes de la derrota final en esta era de Israel en el año 70. Unos judíos se refugiaron ahí arriba. A mí siempre me ha parecido un portaaviones en el desierto. Pero hay una historia fascinante. Los romanos los consiguieron, en fin, pudieron llegar arriba y se suicidaron 900 judíos y tal. Hoy en día, cuando estuvimos ahí, nos contaba el hermano Bill, todos los chicos y todas las chicas hacen la mili. Y cuando hacen la mili en Israel, no es inauguración, pero cuando arrancan la mili, la ceremonia que tienen, la tienen ahí arriba encima de ese portaaviones de piedra grande, que es lo que parece, y están mirando a una rampa que hicieron los romanos hace 2000 años, por donde subieron finalmente. Esa rampa, creo que les llevó 3 años construirla. Y juran, nunca más. Nunca más nos echarán de nuestra tierra. Ahora, hoy en día el israelí moderno, el judío moderno, no lo hace por fe en Dios, en la mayoría de los casos, sino en fe en su poderío, y vaya que sí tienen poderío. Tienen el armamento más moderno que existe sobre la tierra. Una nación poderosísima, pero a lo que voy yo es ese corazón que tienen, ese espíritu de David ante Goliat. Y es que os voy a poner también ahí arriba unos mapas, donde vais a ver cómo está rodeado el pequeñito Israel por todos los países enemigos, en la mayoría de los casos, bueno, todos en algún momento, países islámicos, países árabes, y fíjate qué pequeñito es Israel. Y entonces lo que quiero hacer es terminar, y se me olvidó, os voy a poner un enlace para un artículo que podéis leer del BBC sobre la guerra de los 6 días. Igual algunos habéis oído de esa guerra. A ver cómo ando de tiempo. Espera. Bien, estamos hablando de 1957, no, 56, 67 al final, pero aquí dice, el 14 de mayo, el líder egipcio Nasser movilizó miles de soldados hacia la frontera con Israel en el Sinaí y luego solicitó el retiro de la zona de las fuerzas de paz de la ONU, presentes ahí desde 1957. El 22 de mayo, Egipto bloqueó el paso de los barcos israelíes y provocó ahí, cortando el acceso. Y los ejércitos de Egipto, Jordania y Siria, al sur, al este y al norte de Israel, están en las fronteras de Israel. Para enfrentar el desafío, parados detrás de nosotros los ejércitos de Irak,
Argelia, Kuwait, Sudán y toda la nación árabe. Este acto asombrará al mundo. Hoy sabrán que los árabes están dispuestos para la batalla. Ha llegado la hora crítica. ¿Ya? Entonces, se habían agolpado ahí porque llevaban, creo que casi 20 años con la nación de Israel establecida, y dijeron, vamos a aniquilarlo de una vez. El líder egipcio había dejado claro que en caso de una confrontación, el objetivo era la destrucción de Israel. Y él no era el único, dice. Entonces, el día 5 de junio de 1966, el gobierno israelí, el primer ministro, que se llamaba Levi, lanzó un ataque aéreo por sorpresa, destruyendo el 90% de los aviones militares de Egipto, sin que estos ni siquiera tuviesen la oportunidad de despegar. El 90% de sus fuerzas aéreas. Con una acción similar al norte, dejó fuera de combate a la Fuerza Aérea Siria. Fue el inicio de una guerra que solo duró 6 días. De todo el mundo que rodeaba a Israel en contra de ellos, ¿y quién crees que ganó? Y paró porque quiso parar, según recuerdo. Israel, a los 6 días, había cogido terrenos, tierras, había destruido por completo a los... Y hay muchas historias, incluso milagrosas, de ese enfrentamiento. Si queréis, os voy a mandar el enlace de este artículo para que lo leáis. Podéis ver ahí fotos de aviones, de los aviones que destruyeron y tal. Y si se me olvida, me lo recordáis en el grupo y os lo mando. Vale, tomé ahí un tiempo extra, pero volvemos al tema. Nuestra confianza y nuestra fe en la palabra de Dios no es de una fe ciega, de un salto al vacío, sino que es una fe razonada y coherente, sólida, con fundamento, de que esta es la palabra de Dios. Y una de las evidencias que podemos coger, ver y decir, esto es algo objetivo, es que Dios prometió a Abraham, voy a hacer de ti una nación grande, y luego a través de David, nunca os podrán destruir. Y mira, aquí estamos, en la era moderna. Israel sigue tan fuerte, más fuerte que nunca, en su propia tierra. Qué maravilla, ¿verdad? Pues vamos a dejarlo ahí, que esto ya se ha hecho largo, y hasta la próxima. Agur.